Muy bien, buenos días. Voy a presentar mi protocolo de investigación. El tema o el título del protocolo es Gestación y sus desenlaces en pacientes con artritis reumatoide comparado con pacientes con fibromialgia y osteoartritis. Algunas de las abreviaturas que vamos a ver durante el transcurso de esta presentación. Y bueno, a manera de introducción, como parte del marco teórico, lo primero pues es definir a la artritis reumatoide. Aquí no voy a detenerme mucho. En el protocolo pues lo describiría con un poco más detalle. Aquí nada más pues mencionar la artritis reumatoide como la artritis inflamatoria más común. Tiene una prevalencia aproximadamente o contemplada aproximadamente 1%. Se encuentra incluso una prevalencia aún mayor en la población mexicana. Y sabemos que este es el resultado de una interacción compleja entre algunos factores genéticos y ambientales que llevan a una ruptura de la tolerancia inmunológica, llevando a la inflamación sinovial, destrucción articular y efectos inflamatorios sistémicos con liberación de citocinas no solo a nivel articular, sino a nivel sistémico. Hay muchos estudios en donde se habla sobre la relación entre la artritis reumatoide y el embarazo. Sabemos que la disminución de la actividad de la enfermedad se lleva a presentar en aproximadamente 50-70% de los casos durante el primer trimestre del embarazo. Hay varios estudios en donde esto ya ha disminuido, incluso algunos estudios ya lo manejan hasta en 40% nada más de disminución de la actividad o de remisión de la enfermedad. Se ha visto que realmente no es tanta la disminución así como antes se pensaba de la actividad de la enfermedad. Sin embargo, sí se ve una importante mejoría de la clínica en los pacientes con artritis reumatoide durante el embarazo. También se sabe que los pacientes las pacientes con artritis reumatoide tienen recaídas por lo general durante los primeros 45 días postparto, hasta el 90% de los casos. Y también hay muchos estudios donde se ha evaluado el aumento del riesgo de desarrollo de artritis reumatoide durante los primeros meses postparto. Pacientes que previamente no se conocían con artritis reumatoide y que después del embarazo desarrollan la artritis reumatoide. También hay muchos artículos acerca de los efectos que tiene como tal el embarazo, el artritis reumatoide sobre los desenlaces en la fertilidad y en la gestación de las pacientes con artritis reumatoide. Hay algunos estudios en donde se ha visto la disminución de la fertilidad. Estudios como el que aquí está citado, en donde se vio que las pacientes con artritis reumatoide tienen un aumento del periodo para lograr la concepción, es decir, tienen un periodo más largo de 12 meses para lograr concebir en relación a pacientes sanas. Así como también el número de gestas también se ha visto disminuido en las pacientes con artritis reumatoide, y no se ha dilucidado exactamente cuáles son los factores que pudieran estar involucrados en esto. Muchos estudios han manejado, incluso en este se maneja que puede ser el uso de AINES, el uso de esteroides, la actividad de la enfermedad. Sin embargo, no hay algo que se pueda decir que es como tal el único factor causante. También hay varios estudios, incluso unos estudios en población mexicana, que si bien son estudios con muy pocos pacientes y en donde no se hizo una metodología muy estricta, sí se vio un aumento del riesgo de presentar desenlaces adversos gestacionales. Hablando de desenlaces adversos, pues en el estudio se manejaban como enfermedad hipertensiva del embarazo, tomando en cuenta preeclampsia, eclampsia. También aumento del riesgo de desarrollo de parto pretérmino, de productos de peso bajo, de muerte, óbito fetal o abortos. Y pues bueno, también hay un estudio en donde se realizó una asociación entre las interleucinas circulantes con los eventos adversos, sobre todo con el bajo peso al nacer y el parto pretérmino en pacientes con artritis reumatoide, donde se encontró una relación directa de la presencia de las interleucinas proinflamatorias de la artritis reumatoide sistémicas con el desarrollo de bajo peso al nacer. Y pues bueno, básicamente sabemos que la artritis reumatoide es un estado proinflamatorio, es un estado donde va a haber producción de citocinas a nivel sistémico, no es una enfermedad donde va a haber producción nada más local. Y durante el proceso del embarazo va a haber una disminución de estas citocinas proinflamatorias con un ambiente antiinflamatorio, que todo esto se va a dar por algunos factores fetales como por ejemplo el ADN fetal, el HLA,
algunas glicosilaciones de las inmunoglobulinas que van a ser menos antigénicas o menos severas que las que se presentan normalmente en la artritis reumatoide. Y todo esto va a llevar a un estado antiinflamatorio con aumento de producción de interleucina 10, de los receptores de la interleucina 1, del receptor serológico de factor de necrosis tumoral y varias otras citocinas antiinflamatorias. Antes se creía que todo dependía de una transformación o de una predominancia de los linfocitos TH2 como parte de la fisiopatología de esto. Ahorita ya se sabe que realmente no es el mecanismo principal, realmente no hay tanta preponderancia de esta vía, sino ese estado de producción de citocinas antiinflamatorias. Hay una mayor producción de células T reguladoras que van a ser las que producen estas interleucinas, también un aumento de los macrófagos M2 que también son reguladores, una vía hacia las células T también a este tipo de células que son delta gamma T, que también son células de producción de citocinas antiinflamatorias. Y en general pues se va a generar un microambiente de tolerancia inmunológica para poder favorecer a la gestación. Esto todo es con vías de favorecer a la gestación que van de manera secundaria ayudar a los síntomas de la artritis reumatoide. Una vez que se llega al parto, este estado de antiinflamatorio se va a perder, ya va a dejar de existir esta tolerancia inmunológica necesaria para la gestación y pues los pacientes pueden llegar a tener la recaída postparto precisamente por ya nuevamente el estado proinflamatorio sistémico con interleucina 6, interleucina 1, interferón gamma, factor de necrosis tumoral, ese cambio nuevo de células T reguladoras a células T efectoras, ATH17, TH1, el cambio a macrófagos tipo M1 y pues en general pues ya el estado proinflamatorio que ya conocemos de la artritis reumatoide. Y hay muchos estudios en base a los efectos del parto, o más bien a la gestación y a los desenlaces de la gestación en los pacientes con artritis reumatoide y en general en las enfermedades autoinmunes. Este primero pues es un estudio de corte, Smith, que se hizo en Estados Unidos y Canadá, en donde el objetivo era determinar el riesgo de parto pretérmino en pacientes con artritis reumatoide. Al final de cuentas se tuvo una muestra de 657 pacientes. Aquí se incluyeron también pacientes con artritis idiopática juvenil y se contrarrestó contra un grupo control de pacientes sanas. Aquí se encontró que las mujeres con artritis reumatoide y artritis idiopática juvenil sí tienen un riesgo aumentado de parto pretérmino. También tenemos este otro estudio corte que es el estudio mexicano que está en la revista del Seguro Social. Este es un estudio con una metodología un poco pues no tan bien desarrollada y con una muestra muy pequeña, 73 embarazos en total. Y aquí pues lo que se vio fue que la mayoría de los pacientes sí experimentan esta disminución de la actividad y sí se identificaron varios factores o varios eventos adversos durante el transcurso de estos embarazos, aunque aquí no se pudo hacer una verdadera correlación, pero sí se tomó una estadística sobre la preeclampsia, el parto pretérmino, el peso bajo nacer, la cantidad de nacidos vivos, etcétera, etcétera. Acá también tenemos el otro artículo mexicano con 47 pacientes, también son muy pocas. En este también se concluyó una existencia de alta prevalencia de desenlaces obstétricos adversos después del inicio de la artritis reumatoide. Aquí lo que hicieron fue comparar grupos de pacientes con artritis previo al desarrollo de la artritis reumatoide versus ya una vez teniendo la artritis reumatoide, cómo les fue en sus embarazos. Y sí se identificó que después ya con la artritis reumatoide los desenlaces fueron peores, hablando de la gestación, que cuando no tenían la artritis reumatoide. Este otro estudio de Brower es un estudio de corte, donde se incluyeron 245 pacientes embarazadas con artritis reumatoide y aquí lo que se trataba era identificar los factores asociados con el tiempo para lograr la concepción de los pacientes con artritis reumatoide. Este es un estudio de fertilidad, este no es el caso de la fertilidad no es parte de mi proyecto, pero es importante también tener en cuenta que el efecto que tiene la artritis reumatoide sobre la fertilidad de los pacientes, que puede afectar también el número de gestas o en general la gestación de las pacientes. Aquí sí se vio una relación importante de la artritis reumatoide con un mayor tiempo para lograr concebir a las pacientes.
este estudio de Holanda, un metaanálisis donde se condensaron varios estudios en donde se habla de precisamente lo mismo de los desenlaces obstétricos. En la mayoría de los estudios, pues la fertilidad en estas mujeres se ve disminuida. También se confirma, o ya lo que nosotros sabemos, que la artritis reumatoide mejora durante el embarazo, aunque aquí ya se hicieron varios análisis donde se ve que es menos de lo que se pensaba previamente, y que en general todos los desenlaces gestacionales en pacientes con AR son menos favorables y con mayor riesgo de complicaciones obstétricas que la población sin artritis reumatoide. Hablando un poco de osteoartritis y fibromialgia, pues básicamente estas dos patologías son patologías en donde no hay un proceso inflamatorio sistémico como tal, no son patologías como la artritis reumatoide en donde va a haber un proceso inflamatorio como el lupus. Por eso los tomamos como parte de nuestro grupo control, como si fuera un grupo control de pacientes sin inflamación sistémica, ya que no contamos aquí con una población sana como para hacer un grupo control de embarazadas sanas. Sin embargo, pues ya revisando la bibliografía logramos logré identificar que la fibromialgia tiene también, hay algunos estudios en donde se ha visto que hay efectos adversos en la gestación de pacientes con fibromialgia. Hay un estudio en donde se relacionó la fibromialgia, los pacientes con fibromialgia, con aumento de los eventos adversos en general gestacionales. De la misma manera, la osteoartritis en general no es un padecimiento inmunológico sistémico, sí se sabe que hay inflamación a nivel articular, pero también hay varios estudios en donde se relaciona la osteoartritis, sobre todo cuando ya tienen artroplastía de rodilla y cadera, a un aumento en los eventos adversos gestacionales, y también a la osteoartritis por sí, con el peso bajo al nacer y parto pretérmino, que son dos cosas que suceden también en la artritis reumatoide. Aunque los estudios que hay de osteoartritis y fibromialgia no son tantos como los de artritis reumatoide, pero sí hay cierta evidencia de que también tienen alguna relación con eventos adversos. Mi pregunta de investigación entonces va a ser cuáles son las características y los desenlaces de la gestación en los pacientes con artritis reumatoide comparado con pacientes con fibromialgia y osteoartritis. La hipótesis pues va a ser que la hipótesis nula, los pacientes con artritis reumatoide no tienen un peor desenlace gestacional comparado con pacientes con osteoartritis y fibromialgia, y pues los pacientes con artritis reumatoide tienen un peor desenlace gestacional comparado con pacientes con osteoartritis y fibromialgia. La justificación del estudio, pues bueno, la búsqueda de este estudio fue también en base a los temas prioritarios. La morbimortalidad materno-infantil es un tema prioritario no solo para el IMSS, sino también al sistema, de manera nacional en todos las instituciones de salud. Es un tema prioritario, es un indicador muy importante de desarrollo y por lo tanto tiene mucha vigilancia la morbimortalidad materno-infantil. Hay muchos programas de prevención de eventos adversos obstétricos, y pues bueno, sabemos que las enfermedades reumáticas tienen efectos adversos en el embarazo. Los estudios tienen esta asociación de la artritis reumatoide con eventos adversos. No hay estudios bien desarrollados en México donde se pueda evaluar cuáles son las características de estos desenlaces en las pacientes con artritis reumatoide aquí en México. Y pues la idea es conocer bien las características de estos desenlaces, las características de las pacientes que tenemos nosotros en nuestra población, para poder desarrollar una base de datos, y también con el fin de implementar después estrategias para prevenir la morbimortalidad materno-infantil en este grupo de pacientes, específicamente la artritis reumatoide, y ver qué asociación pudieran tener con algunos otros factores que pudieran estar comprometiendo el desarrollo o el desenlace gestacional que no tengan que ver con la artritis reumatoide. El objetivo general pues es conocer los desenlaces gestacionales en las pacientes con artritis reumatoide comparado con los de osteoartritis y fibromialgia en un hospital de tercer nivel de Centro Médico Nacional de Occidente de Guadalajara, Jalisco. Los objetivos específicos, pues bueno, aquí nada más van a ser evaluar la asociación entre factores demográficos, los factores de tratamiento, los factores clínicos con los desenlaces obstétricos en los tres grupos de investigación de mi investigación. Este es un estudio observacional, es un estudio transversal, solo se va a hacer una recolección de datos. Es ambispectivo, ya que voy a empezar a tomar una recolección de datos a partir de
de enero de este año, que fue cuando por norma se solicitó la inclusión de los antecedentes gineco-obstétricos en las notas de la consulta externa. Antes no se requisitaba. Hay algunos que sí lo pudieran tener, pero como no era todavía un requisito como parte o no estaba bien normado, todavía no se hacía mucho. Entonces a partir de enero voy a tomar estos datos y la idea sería tomar la muestra durante el transcurso de un año. Todo esto tomando los antecedentes gineco-obstétricos que se desarrollan en las notas del sistema de consulta externa al sistema S de pacientes con diagnóstico de artritis reumatoide, osteoartritis y fibromialgia. Es un estudio analítico, un tipo de investigación clínica y pues va a ser aquí en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente, Guadalajara, Jalisco. Para eso voy a recolectar los antecedentes gineco-obstétricos de estas pacientes que se encuentren en las notas de evolución del expediente electrónico. Voy a realizar una base de datos con todas las variables que voy a describir más adelante, donde voy a desarrollarlas. Y después se va a hacer un análisis de datos mediante el software de SPS para procesamiento de datos ya con todas las variables de todas estas pacientes. Los criterios de inclusión, pues básicamente es que sea mujer, pacientes que tengan diagnóstico de AR, según los criterios ACR regulares 2010, pacientes con diagnóstico de OA, pacientes con diagnóstico de fibromialgia, que hayan tenido gestaciones durante el curso de su enfermedad y que estén dentro del expediente electrónico del instituto. Criterios de exclusión son pacientes que, a pesar de tener diagnósticos previamente dichos, sean nulíparas o que tengan comorbilidad con alguna otra enfermedad reumática, es decir, si tienen alguna asociación con lupus o antifosfolípido o cualquier otra enfermedad reumática, se saldrían de nuestro estudio. El tamaño lo hice en base a la prevalencia por el estudio del CONCOR, de Peláez Ballestas. En se hizo un estudio de prevalencia de la artritis reumatoide en la población mexicana, se tuvo una muestra de 2.690 pacientes, de ahí sacamos un margen de error del 5% y un intervalo de confianza del 95% para calcular un tamaño de muestra de 337 pacientes para nuestro estudio. Las variables que vamos a tomar, pues bueno, la edad, la fibromialgia en base a los criterios, osteoartritis también en base a criterios y AR también en base a criterios. La escolaridad también la vamos a tomar en cuenta como parte de los posibles factores asociados a las gestas. En las gestacionales también vamos a tomar las comorbilidades como parte de las variables. Dentro de esta vamos a tener las comorbilidades como una variable cuantitativa en base al índice de Charlson, que es un índice que ahorita les voy a poner en los anexos, en donde se va a dar un puntaje en base a las comorbilidades que tengan las pacientes. Y aparte se va a tomar algunas de las principales comorbilidades que presenta la población mexicana para correlacionarla directamente con los desenlaces obstétricos adversos, como es hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipotiroidismo, depresión mayor, diabetes mellitus obviamente y cardiopatía isquémica. También agrego como parte de las variables muerte fetal, bueno, complicaciones obstétricas, dentro de donde vamos a agregar la muerte fetal, los abortos y la enfermedad hipertensiva y el embarazo. La muerte fetal y el aborto en base a las notas del S, y vamos a ver si también nosotros podemos recolectar acerca de eventos hipertensivos durante los embarazos de estos pacientes. Hablando de enfermedad hipertensiva del embarazo, estaríamos tomando base a los criterios diagnósticos para preeclampsia, eclampsia e hipertensión gestacional. También algunas de las variables en cuanto a tratamiento, donde vamos a tomar en cuenta los AINES, los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad sintéticos como metotrexato, sulfasalacina, cloroquina, hidroxicloroquina, cetoprina, los fármacos biológicos, dentro de los que entrarían en este caso sobre todo los anti-TNF, los antidepresivos, cualquiera de sus clasificaciones, los neuromoduladores como gabapentina, pregabalina y los corticosteroides. También algunos otros variables como la vivienda, si es rural o urbana, si usa algún método anticonceptivo o no,
edad en la menarca, edad de la menopausia en caso de que lo presente, número de cesáreas, también ya que también se ha visto en algunos estudios un aumento del número de cesáreas en pacientes con artritis reumatoide en relación con la población general, número de gestaciones en total y el estado civil. Al final de cuentas se va a hacer un análisis estadístico por base de una estadística descriptiva por medio de porcentajes, proporciones, varianzas y desviaciones estándar. Las variables ordinales las vamos a analizar por medio de recursos calculables, las nominales de los tres grupos también por la prueba de chi cuadrada, las cuantitativas van a ser por prueba de ANOVA y los factores asociados dentro de los tres grupos va a hacerse por medio de regresión multinominal. Este es un estudio en donde se va a tomar la información por parte del expediente clínico del sistema de la consulta externa del hospital. No se va a hacer ninguna intervención a los pacientes, no se va a hacer ningún tipo de cuestionario ni intervención directa con ellos, y el protocolo no va a estar vinculado a la identificación del paciente, no vamos a tomar ningún tipo de dato, o más bien no vamos a incluir ningún dato de los pacientes al estudio, por lo tanto este protocolo no tiene problemas de ese tipo. La idea es la elaboración del protocolo entre abril y mayo y tenerlo listo ya para junio-julio. La autorización del protocolo, pues bueno, aquí no lo marqué, como ya previamente habían dicho, no sabemos realmente cuándo lo autoricen. La idea es subirlo para julio al CIRELSIS y bueno, en cuanto esté autorizado, pues bueno, eso no podríamos saberlo ahorita. La recolección de la información la empezamos a hacer desde junio hasta octubre. El análisis de la información más o menos para noviembre, la elaboración del trabajo parcial ahí mismo en noviembre durante el análisis de datos y el trabajo final ya para diciembre. Esta es la tabla de anexo del índice de Charlson. Y pues básicamente la idea del estudio es valorar en los pacientes con artritis reumatoide los desenlaces gestacionales y los factores asociados a estos para poder hacer más o menos o tener una idea de cómo están los desenlaces obstétricos en estas pacientes y ver si hay algunas medidas que se puedan tomar o implementar para prevenir la mortalidad materna en estas pacientes.